amigas y amigos, ahí tienen este mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe. ¿Sí me veo? Es que ¿sabes qué? Sí te veo, Romy. Sí me veo. Aquí muy contentas nosotras de poder estar en esta mesa de análisis para pues abordar de los mensajes y lo que se ve en este primer informe, donde pues sin duda el tema más novedoso, porque es el que ha estado toda la semana, pues es esta llegada y esta pedrada directa a Ricardo Salinas con el tema de la ley de amparo, de cómo ha sido utilizada por años de los potentados para no pagar los impuestos, pero pues también otros mensajes importantes como es refrendar la soberanía y refrendar también este compromiso y no desligarse del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que pues vamos a tener una muy buena mesa. Acaban de escuchar también esta cápsula de nuestra compañera Montserrat Antúnez, que se encuentra allá en campo reportando pues el detrás de este informe. Muy buenos días a todas. Muy buenos días a todas. Pues muy buenos días a todas. Qué bueno que estamos aquí juntas para analizar este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Llegamos todas, decían cuando anunciábamos esta mesa, decían, están regresando a una mesa de mujeres y con el primer año de la mujer presidenta Claudia Sheinbaum. Pues buenas tardes, audiencia, gracias por estar aquí acompañándonos en este segundo momento de transmisión especial, luego de escuchar a la presidenta. Acá nos estaban comentando, ya mejoró el audio, gracias en producción. Y pues justamente yo ya traía aquí mis apuntes. Romina, destacas el momento y yo coincido que fue el más crucial cuando le echa la pedrada al magnate Salinas Pliego, a tal grado de que lo dice gritando y pausa y la gente le empieza a gritar, el gabinete se para, presidenta, pero también para mí en el marco de sus obras de infraestructura, el hecho de preguntar a la ciudadanía si se le va a poner tren Golfo de México y no a cualquier tren, justamente el que va de México a Nuevo Laredo, es decir, una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. También fue un momento donde demuestra pues justo lo que ella ha querido hacer con estas giras, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en las entidades, estar con la gente. Y la pedrada también al gobierno de Estados Unidos, que le quería precisamente cambiar el nombre al Golfo de México y pues rematarlo también con, aparte de preguntarle, rematarlo diciendo va a ser el Golfo de México, porque también destaca mucho en su informe y retoma dentro de todo este año que ha sido súper reformista el tema de llevar a la Constitución, que quede más que claro que no se va a permitir ningún tipo de injerencismo. Ella también en una de sus frases mencionaba el de aquí, a ver, el pueblo es el que manda, nadie más que el pueblo es el que manda, también como un mensaje a esos gobiernos de antes, al intervencionismo que se quiere imponer o que se quiere esa narrativa también de hacer ver y pues a quienes quieren dividir incluso el movimiento. Sí, así es. Creo que son varios momentos los que en este informe de gobierno que da la presidenta Claudia Sheinbaum vimos, porque ya habíamos escuchado parte de los datos que se dan a conocer este domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México. Si ustedes recordarán, cuando se da este primer informe desde Palacio Nacional, ya también ahí había anunciado como ciertos puntos importantes, como son el tema del intervencionismo, como son también el tema de todo el proyecto que tiene, ¿no? La continuidad con el proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos también que empieza en 2018 todo lo que vemos de reformas, todos los proyectos que han ido avanzando con la intención sí de tener en el centro a primero los pobres. Creo que lo que destaco de lo que sucede esta mañana allí en el Zócalo de la Ciudad de México es justamente el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que en este año lo que hemos visto es una serie de reformas de las cuales hoy hace énfasis de cómo se ha avanzado, reformas que inician en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que van y encuentran cauce ya en esta administración de Claudia Sheinbaum, como es el caso de la reforma al Poder Judicial, y que ella misma lo menciona, ¿no? Son 19 reformas constitucionales, 49 nuevas leyes, entre ellas, pues esta reforma al Poder Judicial, todo el tema de la CFE y Pemex, que regresan a ser empresas del Estado, empresas de
de México y lo que esto conlleva, la igualdad de mujeres en la Constitución, que esto también no hay que hacerlo menos porque es la visión de una mujer presidenta, pero una mujer presidenta de izquierda y una mujer feminista, ¿no? O sea, creo que y científica. Eso es resultado también de poner en el centro a las mujeres y de decir somos iguales y que ahora quede también sentado en la Constitución. Creo que son de los puntos más importantes. Los programas sociales que se convierten en derechos, derecho a la vivienda, se acabó el negocio con todo lo que existía en el Infonavit, en todos estos programas que supuestamente estaban en su momento tratando de beneficiar a la gente, pero lo que estaban provocando también era un endeudamiento. Luego se viene con todo el tema del intervencionismo y aquí también son de los puntos a destacar, ¿no? O sea, la relación que hay con Estados Unidos, cómo ha enfrentado a Donald Trump y cómo durante este primer año lo que hemos visto es al mayor enemigo ahí, estando en el país vecino. Pero por el otro lado viene este punto, el cual destacamos también en la portada de este programa, la ley de amparo, que es una de las leyes que lo que hace, y ella misma también hace énfasis en decir, la gente tiene que estar segura que los derechos se le van a respetar para cada una de las personas que utilizaban este recurso legal también para protegerse. Eso deben de estar presentes, que se van a hacer los cambios pertinentes y que ya incluso hubo estos foros de debate, estas mesas de análisis en el Senado de la República para que se escuchara a todas las organizaciones no gubernamentales que estaban pidiendo que sí se cambiara, ¿no? esta legislación. Pero por el otro lado está también el evitar que la medida se convierta en un escudo para los potentados que no querían pagar los impuestos. Y ustedes recordarán que desde que se anuncia esta ley de amparo en el Palacio Nacional, en una conferencia de prensa, se hablaba de esto, ¿no? O sea, cómo se iba a proteger al gobierno de estos empresarios, sea Ricardo Salinas Pliego, quien está ahorita haciendo y tratando ahí de desviar la atención y convertir toda su deuda en un asunto político, situación que no es para nada lo que y la narrativa que está tratando de meter Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces creo que el mensaje es claro esta mañana, la manera en cómo ella va a ir trabajando la Constitución, las reformas, las iniciativas y sobre todo protegiéndose y protegiendo a los ciudadanos ante un personaje como es Ricardo Salinas Pliego. Que aparte no es el único, ¿no? Estamos hablando de una ola de empresarios, digo, tampoco es que sean muchos, pero son de los que normalmente estamos acostumbrados que concentran el gran porcentaje de la riqueza, ¿no? Que es uno de los temas a tratar, la desigualdad. Uno de los grandes problemas en México, erradicar la desigualdad. ¿Cómo lo haces? Pues empezando a equilibrar el barco. Por eso mucho de la consigna es primero los pobres, que no quiere decir abajo los ricos, es simplemente vamos a equilibrar el barco, porque el 1% de la población, que es este grupo, como Salinas Pliego, solo se concentra en la riqueza. Cerca del 90% de la riqueza del país, lejos de que sea una distribución más pareja. Entonces creo que ahí hay un primer punto, justo lo que decía, la ley de amparo hay que decirlo fuerte y claro y que se escuche muy lejos. No va a desaparecer el amparo, porque incluso hubo quienes dijeron que en los foros que se abrieron, que en los que encabeza Javier Corral, no hubo cambios ni hubo discusión, y eso es falso, porque sí se le realizaron ciertas modificaciones a la reforma a la ley de amparo para eliminar, por ejemplo, redacciones que podían preocupar a aquellos que se dedican al amparo y sobre todo sociedad civil o abogados que trabajan en esto, como eliminar ciertas redacciones que pudieran representar lo opuesto a lo que realmente quiere la ley de amparo. Entonces sí hubo modificaciones que se le hicieron y luego sale lamentablemente en el transitorio de la retroactividad, que la presidenta también ha sido muy clara en no estar de acuerdo. Desde el marco del respeto, porque ya salió del Ejecutivo, ya está en manos del Legislativo, no le puedes exigir al Legislativo como de ahora me la cambias, pero sí se dio con mucha claridad el no estamos de acuerdo con la retroactividad, que ahí creo que es uno de estos puntos en donde volteamos a decir, a ver, la presidenta es la que maneja la política pública del país y para ello hay un plan, ¿no? Un plan de acción. La ley de amparo es una de estas leyes secundarias que era evidente iba a venir después de la reforma al Poder Judicial, como muchas otras. Creo que de las primeras era esta, ¿no? La ley de amparo. Entonces, lamentablemente, en el Senado, por razones que en este momento no conocemos, porque podemos especular mucho y asumir mucho, pero las razones del por qué decidieron en Morena, el senador Manuel Huerta, presentar ese transitorio y que lo votaran,
pues creo que da mucho a pensar respecto al, estamos entendiendo no el mensaje de lo que se quiere, que es respetar la Constitución, pero también empezar a hacer cambios al futuro. Entonces, eso creo que es un mensaje que deberían de tener claras todas y todos, porque en algún punto el propio Ricardo Salinas Pliego dijo que esa modificación, particularmente la retroactividad, era por él, que era la ley Salinas Pliego. Cuando en realidad sí podríamos decir que toda la ley de amparo es por el caso Salinas Pliego y por muchos otros que han no solamente utilizado los amparos para evadir su responsabilidad, sino como una estrategia fiscal. Es, me amparo para evitar pagar impuestos, o me amparo, pensemos en las factureras, que esa es otra, aunque ya es delito grave, aunque ya es un delito grave la facturación falsa, hay factureros que hoy siguen operando. ¿Y cómo han logrado operar? A punta de amparos, ¿no? Entonces, cuando modificas la ley de amparo, no solamente es por Salinas Pliego, sino por todas aquellas y aquellos que lo han utilizado como una estrategia de evasión fiscal. Entonces, eso es en un primer gran espectro. Y en el segundo, la cantidad de personas que fueron, yo tuve la oportunidad de estar allá, de hecho, justo voy llegando, y yo vi más gente ahí que el 15 de septiembre. Ok. O sea, hago primero ese paréntesis. El 15 de septiembre sí había gente, pero hoy había más gente. Mucha más gente. Y te das cuenta en temas tan sencillos como la señal. El 15 de septiembre todavía pudimos transmitir en Madero, ¿no? En Madero sobre Palma, que ya es bastante cerca. Aquí no había manera. O sea, la señal ya se caía. Y sabemos que en el Zócalo, en el primer cuadro, cuando hay mucha gente, la señal se cae. Simplemente se satura. Entonces, estuvimos hasta por el Palacio de Bellas Artes, y ahí todavía la señal era inestable, y ahí todavía no había muchísima gente. O sea, de que no podías ni siquiera pasar. Entonces, sí había mucha gente, creo que fue otra vez esta demostración del músculo de movilización del partido, de las estructuras, del movimiento, también de la gente de a pie, porque se juntan todos estos factores. Y creo que el mensaje es bastante claro. Hay mucho pueblo y la presidenta nos representa. Incluso retomo un poco lo del 15 de septiembre. Los propios críticos de la presidenta dicen que es una presidenta que le está hablando a todas y a todos. No está dejando a nadie fuera. Podrán estar de acuerdo o no con sus políticas públicas, podrán estar de acuerdo o no con sus estrategias, pero es una presidenta que al momento de hablar está incluyendo a todas y a todos y está ejecutando una política pública. Entonces, para hacer su primer año, creo que ha tenido varios retos, no solamente el tema de seguridad, que es uno de estos grandes pendientes, por mucho que haya una reducción en los homicidios dolosos, por mucho que haya detenciones y modificaciones, etcétera, sigue siendo uno de los grandes pendientes. Al menos estados como Chihuahua, Guanajuato, que han presentado sus altas y bajas, siguen siendo focos rojos en donde el gobierno federal se tiene que meter y se está metiendo, pero bueno, ahí va. Entonces, la gente te dice eso, ¿no? De pronto la gente te dice, seguridad, reconocemos lo que está haciendo, hay unos lugares en donde dices, simplemente no veo cambios, habrá justamente que ajustar las tuercas a ese punto. Y Estados Unidos. El otro gran reto ha sido Estados Unidos. El mantener esta política de soberanía, de vamos a ser el país que toma sus propias decisiones, colaboremos, cabeza fría, etcétera, 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 pero vamos a hacer lo que realmente le conviene a México, no lo que le conviene a Estados Unidos. Si en ese punto nos conviene a los dos, perfecto. Adelante. Pero es la prioridad de la presidenta de México que le convenga al país. Entonces creo que para hacer como este primer análisis, creo que hay varios puntos que se tocaron en este discurso que da la presidenta, en el mismo estilo, pero también diferente de dar informes. Aunque sí es otra vez el Zócalo, vamos a la plaza pública, la presidenta, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, vamos a las 32. Sí. Entonces, este es el cierre de 32 giras. Que eso creo que es un distintivo, ¿no? De la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que el expresidente tenía buena popularidad durante su primer informe, en esta ocasión que la presidenta saliera a escuchar, porque también se trata de eso, ¿no? No nada más de rendir este informe en las 32 entidades, sino y salir y escuchar a toda la gente que se dio cita en su momento para estar ahí acompañándola durante el mes de septiembre, que fue completo, ¿no? Lo que estuvo haciendo de gira hasta que termina este 5 de octubre ahí en la Ciudad de México. Así es. Dulce. Yo quiero destacar un concepto, además del de potentados, que estaban hablando derivado de la ley de amparo, es convicción. En una de las conferencias matutinas le preguntaron, en una palabra resuma su gobierno. Ella dice convicción, hoy vuelve a repetirlo al menos en 2 ocasiones, tenemos convicción. Y también es un mensaje tanto al exterior como al interior del movimiento, ¿no? Dice, tenemos convicciones, principios, y por más duras que sean las presiones, solo hacemos reverencia al pueblo de México. Creo que es momento de ya hablar
de no solo las presiones externas de la oposición, sino las internas del Fuego Amigo. Ahí andaba el senador Adán Augusto López, tú hiciste la precisión, al lado de Manuel Velasco del Verde. El Verde también ha sido un gran peso. Pero también destacar las formas, ¿no? Porque a diferencia de lo que vimos en otros eventos, el corralito o los que estaban enfrente eran los gobernados, no eran ellos, sino que estaban en otro corralito también. Para que no se tomaran fotos. Ajá, para que no se tomaran fotos. Exacto. Más por la foto que por poner la atención. Sí, que sin duda también el tema de Adán Augusto, y era algo que quería como también preguntarles, quizá me voy primero también con un poco de lo que comentabas, como de lo que han abordado ustedes, de lo que comentabas del tema de la desigualdad, cuando ella destaca principalmente el hallazgo de combatir la pobreza, y lo destaca haciendo todo un recorrido y recordar lo que fueron los gobiernos neoliberales, cómo terminan con un 45% de pobreza, y cuando destaca todo eso, que ella lo califica como la gran hazaña de la Cuarta Transformación, de pasar del 45% al 29%, habla precisamente del tema de las desigualdades, y también destacando el tema del injerencismo, las presiones de Estados Unidos, y no deja de lado que frente a todas estas presiones que venían, todos estos escenarios catastrofistas de que se va a caer la moneda, se va a caer tanto, ella lo destaca y lo dice tal cual, dice, frente a todo lo que tenemos a nivel global, hemos mantenido la moneda, se espera un crecimiento de 1.2% para este año. Entonces, no solamente es decir, no lo hacemos o no es injerencismo, sino que también lo estaba presentando con números, que a lo mejor a veces a uno como ciudadano común no te quedas tanto con los números, pero sí te quedas con esas grandes frases. Y en el tema del amparo es bien importante, porque ya lo explicabas en meme de a quién va dirigido, pero también a qué acciones a futuro vienen. Viene ya el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tema de los amparos, y qué pasa cuando la Suprema Corte diga, no, si tú me debes. Pero lo que pasaba actualmente, lo que pasa con la ley de amparo es que te permite poner un amparo a cualquier acción. Si yo con la Corte digo, no, pues sabes que Salinas ya tienes que pagar. Entonces, en el momento en el que se le notifica a Salinas o a cualquier empresa que tiene que pagar, pueden poner un amparo a cualquier tipo de acción. Ya eso también va destinada a la ley de amparo, de, a ver, tú ya no me puedes poner ningún tipo de amparo a cualquier acción, sino a decisiones concretas, y esto también previendo y haciendo el cierre de lo que viene de la reforma judicial, de lo que se espera, el mensaje que se espera de la Suprema Corte, y también darle las herramientas para poder ejecutar esos cobros. Ahora, habrá que ver cuál es el plan que tiene el gobierno federal para poder hacer esos cobros una vez que la Corte decida, y también para no desestabilizar un tanto quienes dependen de los empleos de esas empresas. Entonces, y con el tema político, pues ella lo da muy claro, ¿no? Y la voy a citar, ella dice, se han empeñado en separarnos, en que rompamos, su objetivo no es otro más que acabar con el movimiento de la transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir, porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo, que eso no va a ocurrir. Y preguntarles precisamente que en estos últimos días, pues el tema que constantemente se pregunta en la mañanera es el tema de Adán Augusto, los escándalos que vienen desde la gente de la de Morena, ¿no? De la Cuarta Transformación. Ella pide una licencia para no ser para no ir, y no ha ido a actos políticos de Morena, pero sin duda es la líder moral en este momento de la Cuarta Transformación, y pareciera que desde el mismo partido estos escándalos y estas acciones que hacen este tipo de personajes, Adán Augusto, Monreal, no se diga ahora Ladrón de Guevara, que es el que metió el transitorio, ¿qué tanto le están pegando realmente a la gobierna en su primer año? Y era algo que pues también quería preguntarles. Pues creo que hay un punto, ¿no? Morena como partido tiene una de retos, pero abismales, ¿no? Yo veo que varios legisladores pareciera que no han entendido el mensaje, que es caiga quien caiga, el que nada debe, nada teme, no va a haber impunidad. Y si no ha quedado claro con el caso de la Marina, de los sobrinos del exalmirante, más bien almirante, exsecretario general, exsecretario de la Marina, el almirante Ojeda, y el caso de Requena, entonces yo no sé a qué le están tirando. Lamentablemente vemos
que obviamente para la prensa eso ha sido, y sí, por supuesto que es de cuestionarse, pero ha sido una prioridad. Y creo que hay cosas que han quedado fuera, ¿no? Ha quedado fuera, por ejemplo, la ley de aguas nacionales, el plan hídrico, o sea, cosas que la gente necesita, cosas que solucionan problemas como la privatización del agua, etcétera. Quedan fuera de estos problemas. Y es curioso porque luego la audiencia viene con nosotros y nos dice, es que ustedes le están dando carnita a la oposición, o el propio Morena lo dice, no es que le están dando carnita a la oposición, perdón, pero es que, pues es que son ustedes, no, ni siquiera somos nosotros. Sí, o sea, nosotros no militamos, nosotros estamos haciendo nuestra chamba. El medio. Exacto, nosotros somos el medio. Si no quieres que diga que se responda a los errores. Exacto, o sea, si no lo hagas, no cometan esos errores. Pasamos de una Dan Augusto de decir es que yo no doy declaraciones porque no soy un hombre de entrevistas, a dar 2 ruedas de prensa de más de 1 hora respondiendo sobre no solamente lo de Requena, sino sobre su situación patrimonial, que cada que la responde se enreda más. Y luego lo entrevistan y resulta que ya ni es ninguna de las anteriores, sino que es ganadero. Entonces, creo que son varias contradicciones las que ha tenido. Y que las da porque la presidenta lo pide. Es que es justo a eso voy. Le pregunto, ¿por qué le tendrían que ir a preguntar a la presidenta? Por algo que de origen tendría que estar respondiendo el senador. La presidenta no es responsable de lo que hace el senador. Creo que la que tendría que meter mano es el partido, no la presidenta. Porque como bien lo decía, la presidenta pide como esta licencia, ¿no? De soy militante sí, pero no estoy activa ahorita. Soy la presidenta de todas y de todos. Entonces, se tiene que separar del rol partidista. Eso está perfecto. Eso es lo que se tiene que hacer. En algún momento también lo hizo Andrés Manuel. Sí. Pero en el partido hace falta esa mano de decir, es que no le podemos cargar estas responsabilidades a la presidenta. Es algo que le toca al partido. Y el partido es el que tiene, no con, vamos a firmar una nueva declaración de principios. Ya han firmado no sé cuántas declaraciones de principios. Decálogos. Y decálogos. No sé cuántos más van a firmar, a la que tendremos que ver en acciones a la Comisión de Honestidad y Justicia. O a la misma presidenta del partido. Exacto. Como decir, es que esto no se permite. Pero pasamos de eso al, es que también ella le hace el reclamo, los trapos sucios se lavan en casa. Pues no. El propio Andrés Manuel decía, la vida pública debe ser cada vez más pública. Y pues si no quieren que los trapos sucios se laven a público, no tengan trapos sucios. Entonces creo que eso, aunque yo no veo que haya debilitado ni al movimiento, ni el proyecto político, ni a la presidenta, y creo que hoy es la muestra es esa, creo que sí son focos rojos de contención. Porque vamos más allá de lo inmediato. Estas personas, estos legisladores, porque no solamente es un senador, son varios perfiles, están buscando en el 2027 que gente cercana a ellos, gente de sus grupos políticos, gobierne entidades, sean gobernadoras o gobernadores. Entonces, aquí no es yo veo mucho este tema de lealtades en el Senado, ¿no? En el Senado, lejos de ver a un Saúl Monreal, yo digo por el propio discurso de Monreal, estaban atacando a la presidenta usando a Adán Augusto. Adán Augusto nunca respondió, al contrario, estaba viendo el partido. Lejos de responder, Adán, nunca participó. El que sale a responder es Saúl Monreal. Y sale a responder para defender a Adán Augusto. En ningún momento defendió a la presidenta, que era a la que estaban atacando, usando a Adán. Él solamente defendió a Adán. Entonces, se vuelve un poco un sistema de lealtades. Y la lealtad ni siquiera, no es que esté con uno o con otro. La lealtad está con el pueblo de México. La presidenta lo dijo, el pueblo pone, el pueblo quita. La lealtad está con el pueblo de México y ahí se debe de quedar. Creo que los mensajes no están quedando claros en ese punto. Porque no solamente es, lo voy a decir, no solamente vamos a decir, es que la unidad, esto se prueba, esto es de ejemplo, no con el verbo. Podrán dar muchos discursos, pero también la presidenta no puede sola. En el combate a la corrupción tampoco puede sola. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno solamente puede trabajar en lo que le compete al Ejecutivo Federal. ¿En dónde está la Auditoría Superior de la Federación? ¿En dónde está el propio órgano interno de control de la Fiscalía? Hoy los dos están comandados por padre e hijo Beltrán del Río. O sea, que son, del Río Virgen, perdón, que son cercanos a Ricardo Monreal. Entonces... Son sus operadores políticos. Exactamente. Y aparte a Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. ¿Por qué perfiles políticos tendrán que estar en los balances y equilibrios que van a dar el combate a la corrupción desde las instituciones? Llámese Fiscalía General de la República o Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ahí ese es el punto al que voy. Este es un trabajo de todas y de todos. La presidenta carga con el paquete del país en el Ejecutivo. Pero volvemos a esto. No solamente es el Ejecutivo, es el Legislativo y es el Judicial. Y cada uno tiene que poner de su parte para que este país avance. Dulce. Adán Augusto, aparte, también hablaban sobre lealtades en el Senado y personas cercanas a la 4T que tal vez no les abonen mucho.
En el chat estuvieron comentando mucho sobre CATEM y CROC. Sí, También CATEM. les pasé a Lluvia, o a Pau, más bien, a Pau, esta captura de la transmisión. Estuvo viendo mucho, tres siglas que pesan bastante. No, y el nombre de Y Aldana también estaba ahí, ¿no? Pues Sí. Empezamos con Ricardo Aldana, el delfín de Romero Deschamps, el líder petrolero que se murió impune, ahí presente, y pues a una Gracias. Luisa Alcalde como secretaria del Trabajo apoyando, y ahora pues también en Morena. Vemos a la CATEM, que le decía a Romina, acuérdense cuando salió al menos este supuesto de que en la laguna La empresarios emitieron un comunicado pues, diciendo que llevaban meses diciéndole al secretario de Seguridad Omar En García Coahuila. Harfuch que había extorsión en la laguna por parte de la CATEM, de este señor. Y luego CROC, a ese sí me llamó mucho la atención porque CROC es de los brazos sindicales pero priistas. Entonces la duda de alguien del chat ahí está resuelta, ahí está CROC. Y pues la propia presidenta Claudia Sheinbaum lo saludó al inicio, saludó absolutamente a todos los presentes, incluyó a los trabajadores, y ahí está faltando porque estaban del otro lado, en naranja, los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE con ese, que pues en su momento vimos hace muchos años a un Alvester Gordillo también utilizando ese millón de trabajadores para apoyar entonces al PRI, y ahora pues igual forma este sindicato, este líder sindical, está apoyando al gobierno, en contrario a CENTE con C, que los hemos visto pues como un grupo bastante de oposición, incluso en momentos pues casi de choque por la manera en que se manifiestan los de CENTE. Ya les estuvieron en su momento con sus casas de campaña ahí en el Zócalo. Entonces siempre van a estar ahí estos sectores, muchos de ellos pues sí invitados, trasladados en camiones de diferentes estados de la República. Nos tocó ver de provenientes de Ecatepec, también de Hidalgo, al menos en la entrada en el norte de la Ciudad de México, pero pues son, como ustedes mismos en el chat decían, son tradiciones que todavía están muy arraigadas. Esto de, ahora se les dice invitados, tiempos de Peña Nieto se les decía acarreados. Pero ¿qué mensaje, o sea, también qué lectura le dan dentro? Porque también es importante, lo mencionaba Meme, ¿no? El mostrar el músculo, ya sea de movilización o de convocatoria, que son diferentes, vaya. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué análisis también le dan? Y si lo tomamos en cuenta también de estas intenciones de estos globos, de mostrar quién está movilizando qué masas. Es que yo agregaría, por ejemplo, algo. En el caso de la CATEM, híjole, ¿cómo hemos cuestionado a Pedro Aces? Sí. Y en el caso en Durango, por ejemplo, en Durango y Oaxaca, al menos Durango, Oaxaca y Coahuila, hay denuncias directamente a los líderes de la CATEM, porque son los líderes de la plaza. O sea, dobletean. Sí. En el caso de Durango, por ejemplo, en Gómez Palacio, ya fueron a catear propiedades de estos líderes. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? ¿Qué es lo que yo veo? Mucho también depende de las autoridades locales. Porque los gobernadores, presidentes municipales y demás tienen una decisión. O rompen las ligas con estos líderes, que por supuesto no es fácil porque son los líderes de la plaza y que traen no solamente los recursos, sino que también mueven estos giros negros, por llamarle de esa manera. O rompen y empiezan a hacer lo que les toca hacer, que es asumir las responsabilidades como autoridades locales, o se alinean con ellos, por un lado, ¿no? En el caso de Gómez Palacio, en el caso de Durango, pondría esa parte, porque hubo apenitas renovación de la presidencia municipal en Gómez, entra Betsabe Martínez, y a los días de entrar se realiza este primer cateo a propiedades de la CATEM. Entonces, eso obviamente ha generado movilizaciones en la zona porque no quieren soltar el control. Eso por un lado. Y por el otro, lo de los globitos. Por supuesto que aquí estoy. Ve que sí vine. En tiempos priistas, y no sé si en este momento sea igual por lo de la CATEM, pero en tiempos priistas era el que más lleve, mejor le va. Entonces, entre más banderitas veías con el nombre de tal o cual persona, o entre más camiones veías con el rotulito de tal o cual sindicato, o entre más los veías presentes, entre más globitos veías, es como se pusieron las pilas, hicieron su chamba. Entonces, mejor les iba.
En este momento yo no sabría decirte qué tanto mejor les va a ir por el caso, por ejemplo, de la CATEM. Pero ganó el sí. Bueno, pero al final ahí Sí. sabemos también la unión que tiene Pedro Aces con Ricardo Monreal y además también la fuerza que todavía tiene Ricardo Monreal ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? De cómo están operando. Están realmente. operando, pero yo no sé si la fuerza de Ricardo, o sea, a ver, le quedan 2 años a Ricardo Monreal como diputado federal. El punto, creo, es ¿a quién se están aliando? Eso. ¿Con quién están agarrando estas lealtades? Sí, más bien hacia dónde están dirigiendo toda esa fuerza, ¿no? O sea, en un futuro, y lo ponías desde hace un momento sobre la mesa, ¿no? Romy, diciendo, a ver, estas son acciones que hay que ver de qué manera se van a emplear a futuro en el caso de Ricardo Salinas Pliego. En este caso, básicamente va por el mismo lado, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención de que este tipo de organizaciones sigan mostrando músculo? Porque eso es lo que hacen, más que mostrarle músculo a la presidenta Claudia Sheinbaum, están diciendo todavía tenemos una capacidad Exacto. de organizarnos Tenemos y poder. estar aquí presentes, ¿no? Estar Mírame, enfrente, mira cómo sí observa cómo estoy organizado, cómo estoy mostrándoles todo Ahí está, este poder. Esa foto. Ahora, Y estas ¿cómo, banderas, cómo se además. interpreta? O sea, ¿cómo se interpreta el mostrar ese poder para beneficio o afectación de la propia extorsión, presidenta diría o yo. extorsión? Ajá, que es, exacto. O sea, ya- ¿Qué le estás exacto. diciendo? ¿Qué mensaje estás enviando? ¿Quieres llenar Zócalo? Aquí está. Aquí, ajá. Exacto. A ver, con el tema de sindicatos, es uno de esos temas donde dices, necesitamos hacer algo, pero luego te sacan la OIT. ¿No? El gobierno no se puede meter como tal en la elección del sindicato, pero también hay realidades. ¿Cómo esperas que, ya tenemos nuevas elecciones y se pueden hacer nuevos sindicatos? Perfecto. Pero es el sindicato, y ahí es donde sí podría entrar el gobierno, es el sindicato, por ejemplo, en el caso de los maestros, o en el caso de Pemex, voy a ver el caso de Pemex. El sindicato de Pemex es el que tiene los contratos con Pemex. Pemex tendría que darle también contratos a otros sindicatos para entonces empezar a equilibrar el barco. Pero ¿quiénes son los que se encargan de mover o extorsionar o condicionar al personal? El sindicato de Pemex. Yo no sé si eso cambió, pero cuando todavía vivía Romero de Champs, me acuerdo que me lo encontré en un restaurante. De esos de que estuvo Sí, escondido. No, fíjate Cuando que se no bajó tanto. en la No, me hubiera encantado encontrarlo en ese momento. No, justo había sido después de eso que se espantó tanto que pensó En las que iban por él, que se desaparece. Y entonces reaparece, esto fue que 2021, ponle. Creo que es 2021, ahorita que me corrijan. 2021. Y estaba yo comiendo en un restaurante y estaba Romero de Champs. Llega Romero de Champs y con él se empiezan a sentar otros personajes. Empezamos a averiguar y resulta que eran de Pemex. Eran los de Recursos Humanos de Pemex. Entonces, se presenta la denuncia en la mañanera y terminan corriendo a los de Pemex, porque bajo la nueva ley, el reglamento interno de AMLO, no podías tener reuniones en privado con alguien que tiene relación con tu trabajo. Entonces, evidentemente, el líder de Pemex, cualquiera que trabajara en Pemex, no podía tener relaciones con el del sindicato, aunque no estuviera. En ese inter, lo que nosotros descubrimos es eso, que gente que trabajaba para el sindicato estaba trabajando en Pemex, o sea, dobleteaban, de alguna manera, trabajando en Pemex en el área de recursos humanos. Entonces, ¿quiénes son los que tienen los contratos? Es el sindicato. ¿Cómo esperas que con los nuevos sindicatos les den más contratos? O empieza a tener un equilibrio entre sindicatos para que no se controle el poder solo en uno, cuando Pemex, el área de recursos humanos, ya está controlado por un solo sindicato, ni siquiera tendrá que estar controlado por un sindicato. Deberían no ser sindicalizados, ni tener ligas, nexos, ni nada, porque entonces es cuando empiezas a negociar con el otro sindicato. Ese problema sí lo podría solucionar el gobierno, porque se trata de hacer modificaciones en la estructura de Petróleos de México, punto. Pero que yo viene no una sé, reforma a Pemex. Exacto, ya pasamos por una de que ya es empresa otra vez no empresa productiva como se le manejaba, sino es empresa del Estado. Entonces, espero que con esas se hagan esas modificaciones y que se le empiece a quitar el control, porque mientras los contratos los tenga un sindicato, por mucho que tengas nuevos y elecciones libres y secretas, vas a seguir expensas de la extorsión, del chantaje y demás. ¿A qué voy con eso? Evidentemente, en algún momento se hizo pública esta noticia. Hay un senador que es del sindicato. Y está en Morena. Es diputado o senador. De Pemex. Petrolero. Pemex. Pues el propio Ricardo Aldana era. Ajá, Simón Aldana. también. Exacto. No es cierto. Ahorita del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Pues el propio líder sindical. El líder sindical ahorita te busco el es nombre. diputado o senador. No me acuerdo qué es de los dos. Ahorita, justo. Tanto buscamos. Se le Alfonso ocurre... Cepeda Salas. Se le ocurre decir y se le ocurre prometerle a la secretaria, a la presidenta del partido, a Luisa María Alcalde, más de 250,000 afiliaciones.
en público. Sí, es cierto, sí, se las ofreció. Se las ofreció como de yo te doy. Espérate. Las afiliaciones corporativas están prohibidas. Eso es una afiliación corporativa. Si la gente que está en el sindicato se quiere afiliar de propia, perfecto, ahí está. Pero él las ofrece. Ese esquema es otra vez el como de yo te puedo, tú tienes un objetivo, yo te lo resuelvo. Uh-huh. Porque yo tengo el poder de presionar a todos ellos para resolvértelo. 1.5 millones, sí. O sea, se fue. Y creo que al final Morena dijo, no es cierto, que no sé qué, pero sí lo hizo público, lo dijo público. Tema también de las afiliaciones que estaba buscando Morena. Exactamente. Entonces, aquí donde vamos es, otra vez, el partido tiene que decir, no, si la gente se quiere afiliar, pues que vayan al módulo que está en la oficina, porque ni siquiera puedes poner el módulo dentro del sindicato. Que vayan que busquen cómo afiliarse. Perfecto. Ni siquiera tendría por qué ser senador, para pronto. O sea, vámonos a la esencia. Su cuota. Sí, pero ese es el punto al que voy. Estamos bajo ese esquema que se tiene que romper. Aquí, ¿quién lo tiene que romper? Para mí, de inicio tiene que ser el partido. Porque el que tiene la chamba de conseguir votos es el partido. Eso es algo que quiero ir recuperando, ¿no? De todo lo que está soltando Meme, porque preguntabas hace un momento, Romy, cómo es que también al partido le afecta y a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre todo le afecta este tipo de polémicas que surgen y que ahorita sumamos esta, ¿no? Priistas. Y las prácticas priistas, que es el acarreo, básicamente, porque es cierto, o sea, también decía Dulce Olvera aquí en el chat, qué necesidad de estar llevando a toda esa gente, y creo que lo hemos estado diciendo desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay mucha gente que sí apoya el proyecto, hay mucha gente que sí puede salir a las calles, incluso aquí nos están diciendo, nosotros no somos acarreados, nosotros vamos por voluntad propia a acompañar ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum en alguno de los mítines en que se presenta. Bueno, pues creo que ese músculo es el que vale la pena rescatar, ¿no? O sea, de cómo sigue esta aprobación. Recordemos también los números con los cuales arrancábamos el mes de octubre de la presidenta Claudia Sheinbaum, una aprobación de casi el 80% de la gente avalando el proyecto de la Cuarta Transformación, que está siendo encabezado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum. Si dejamos que esas personas llenen el Zócalo, muy probablemente lo van a hacer, ¿no? O sea, muy probablemente sí van a estar arropando en cualquiera de los lugares en que se presente a la presidenta, pero por el otro lado están todos estas polémicas, como el caso de si va a la CATEM, que si va a CROC, que si va a cualquier otra organización que sabemos que es gente que va acarreada, sencillamente, ¿no? Y que hay que llamarlo también de esa forma. Por un lado esto, por otro lado todo lo que está sucediendo con las polémicas de Adán Augusto López Hernández, con los personajes del Partido Verde Ecologista de México, y que hoy la presidenta además hace énfasis en ello. Arranca su informe diciendo que no es un logro mínimo y que tampoco es un logro pasajero. O sea, que esto también es herencia de todo un fruto del proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que oficialmente arranca en 2018, pero que se venía trabajando desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? O sea, el estar en las calles, el estar diciéndole a la gente por qué es importante que un gobierno de izquierda llegara a la presidencia. O sea, creo que también todos esos años que estuvo en la oposición de ese lado, el expresidente se dedicó justamente a decirle a la gente por qué era importante que votaran por este proyecto. Hoy toca justamente refrendar todos esos principios, refrendar todos esos valores, y es por eso también que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que tiene que volver a las calles, que tiene que salir, y durante todo este mes la vimos dando esta serie de encuentros, ¿no? Con la gente y lo que hemos estado viendo. Y recuerda que por más que la oposición quiera, no va a haber una ruptura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es también de destacar estas frases con las cuales arranca, porque vemos ahorita un proyecto que es encabezado por una mujer y que no necesariamente tiene que ser la estrategia igual a la que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí son un mismo proyecto, son el humanismo mexicano, que así es como ellos lo han llamado, en la Cuarta Transformación. Es este proyecto, pero son estrategias totalmente diferentes porque son personas totalmente distintas en la manera en cómo vayan a abordar esos proyectos. Dice que no va a haber una ruptura porque el objetivo también es que que haya honestidad, justicia, amor y amor al pueblo. Pero inmediatamente habla de otro tema que es, y que le está doliendo mucho al movimiento de la Cuarta Transformación, que es la corrupción. Uh-huh. Y vuelve a dejar este mensaje muy claro. La honestidad es la regla. Quien le robe al pueblo
enfrentará la justicia. Quien traicione y le robe al pueblo. Quien traicione y le robe al pueblo va a enfrentar la justicia. Bueno, pues entonces, ¿a quién va dirigido? Evidentemente también este comentario y este apunte que da la presidenta para todas esas personas, como Adán Augusto López Hernández, como Hernán Bermúdez Requena, como también el Partido Verde Ecologista de México, que evidentemente lo que va a hacer es saltarse, o lo que busca es saltarse esta iniciativa y esta ley de nepotismo y de no reelección, porque lo que están buscando es eso, ¿no? Seguir en el poder y seguir conservando estos lugares para dejar a personas allegadas a ellos. Bueno, pues ya lo deja otra vez muy claro la presidenta Claudia Sheinbaum, que no debería ella desde ese lugar estar peleando y lidiando con todas estas alianzas que tienen, porque en ese caso debería de estar luciendo la palabra de la dirigente, ¿no? De Luisa María Alcalde y de las personas que están trabajando en el partido. Pero han quedado tan escondidas esas declaraciones porque han quedado muy en el silencio, ¿no? O sea, cuando tienen que salir y posicionarse ante algo, lo hacen después de que la presidenta lo hace, y creo que eso es algo que les va a terminar afectando en Morena si no terminan aplicándose, y en lugar de estar buscando estas millones de afiliaciones, deberían de estar viendo qué es lo que está pasando a lo interno del partido, porque sí se están dando ciertas polémicas que en un futuro les puede llegar a causar algún problema en las elecciones. Y no tenerle miedo a los procesos penales, porque también un actor que se nos está olvidando es la Fiscalía. ¿De qué te sirve que la presidenta diga que no se va a traicionar quien roba y no va a caer la corrupción? ¿Cuántos funcionarios están siendo procesados por temas de corrupción y cuántas sentencias tenemos por temas de corrupción? Y no tenerle miedo al procesamiento penal porque es del partido, nos va a caer todo. No, es como yo creo que lo ha dicho, quizá no tan claro, pero sí lo menciona la presidenta cuando dice, a ver, o sea, se está investigando el caso de Requena, nosotros, o por ejemplo en el caso de la evasión fiscal, del huachicol fiscal, espérense tantito, o sea, nosotros somos el que está llevando ese proceso penal. Y que la Marina fue, ¿no? La Marina. Entonces, sí no tenerle miedo a esos procesos penales y aunque sean de tu partido, llevarlos y sí destacar, bueno, nosotros lo estamos encabezando, como por ejemplo ahora el gobierno de Tabasco, que es el que está llevando la investigación de Requena, y que no le tengan miedo y que a quien tope, como ellos mismos dicen, hasta donde tope llegue, pero que sea una realidad. Y en el caso de Morena, pues preguntarnos también, ¿no? Porque vemos como el patrón del sexenio pasado con Mario Delgado. No sé si recordarán que todo lo que tenía que ver con el partido iban y se lo preguntaban al presidente. Y Mario Delgado lo único que hacía era repetir lo que decía el presidente en las conferencias matutinas. Y yo siento que Luisa María Alcalde está haciendo algo muy similar. Todo llega a la presidenta en las conferencias matutinas y repiten. O sea, no se ve como esa iniciativa, no se ve esa defensa. En lugar de que el partido sea el que esté brindándole un apoyo a la presidenta, aunque ella esté con licencia del partido, la presidenta es la que tiene que estar sosteniendo al partido. Y de eso lo vemos desde el sexenio pasado y sigue replicándose. Entonces, yo quería preguntarle, o sea, y la pregunta también de repente surge, bueno, ¿qué tanto está funcionando Luisa María Alcalde en el partido? Gusto, aquí lo está respondiendo la encuesta ENCOL, que es una de las diapositivas que más me llamó la atención, publicada el 1 de octubre, el miércoles, el mero día del primer año. Durante este primer año de gobierno, ¿considera que el partido Morena ha beneficiado o ha perjudicado el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de México? Más allá del tema de Luis Alcalde, que no termina de imponer el poder del secretario de organización y todo el tema de cómo justificó su viaje a Japón, 57% dice que sí ha beneficiado Morena el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 30% es el que dice que sí lo ha perjudicado, y un interesante 5% ni ha beneficiado ni ha perjudicado. Y justo la otra es, en su opinión, se preguntan a más de 1,000 mexicanos en esta encuesta ENCOL, ¿qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para controlar y tomar decisiones dentro del partido Morena y entre sus principales líderes, a pesar de que ahorita no es militante, pidió licencia? 68% dice que mucho tiene el poder de controlar y tomar decisiones dentro de Morena. Para 28% tiene poco o nada de influencia en Morena, la presidenta del Ejecutivo.
Y antes quisiera mostrarles 2 fotografías que nos están enviando desde el gobierno federal de lo acontecido el día de hoy. Por si no habíamos terminado de platicar de los incómodos. Si puede poner primero, Pau, por favor, la imagen donde está la presidenta Claudia Sheinbaum de espalda, la bandera de México izando, los miles de asistentes y simpatizantes que fidedignamente quisieron asistir. Y le enseñaba a Meme el dragoncito. ¿Saben de quién es ese dragoncito? La familia dragón de el del metro de Rubalcaba, sí, y de toda esa bandería. Pues ahí está el exalcalde de Coajimalpa, desde entonces se hacía llamar Dragón. Toda una fichita. Cuyo mentor político es Raúl Salinas de Gortari. Raúl, el hermano, el que compró TV Azteca. El que le dio el dinero a Salinas Pliego, que no le pagó. No, sí, se terminan de ir, ahí están como sanguijuelas. Híjole, o sea, a ver, al final creo que la presidenta le ha sorteado con todo esto. O sea, ha sido un año en donde le ha tocado sortear no solamente con el presidente de Estados Unidos, no solamente con seguridad, no solamente con cómo vamos a hacer las modificaciones, sino con los propios legisladores de su partido. O sea, es una más. Por eso creo que valía la pena esta ronda de los incómodos, porque es con todas las cosas que de por sí le ha tocado sortear, súmale a los que no tendría que estar sumados, que son los legisladores de su partido. O sea, los legisladores de su partido tendrán que estar dando la batalla narrativa con la oposición, mejorando los dictámenes, haciendo un gran trabajo, o sea, siguiendo el ejemplo, no solamente de Andrés Manuel, que es el que, lo decía la presidenta, nunca vamos a romper con él es el que marca el camino. Pero evidentemente son 2 personas distintas. De hecho, en el documental que se estrenó el 3 también lo dice. ¿Ya lo viste? Sí lo vi y hubo una de estas partes que es un poco a lo que quería llegar, que la gente, sobre todo en los medios, en la hermana República de X, empezaron ya se dividieron, se van a dividir. No se dividieron. En el documental la presidenta justamente expresa somos distintos, pues sí, somos 2 personas completamente distintas. Claro. Que eso hace alusión a cuando en campaña decían que ella iba a ser un títere de no sé qué, una tontería además misógina, por cierto. Pero creo que quedó claro que no van a hacer lo mismo, pero van a llegar al mismo resultado, que es mejorar el país. Se habla sobre la reducción de la pobreza. Estamos hablando de estamos en una reducción de 13.4 millones de personas en la pobreza. Eso es resultado de las políticas implementadas por Andrés Manuel que siguen con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, si estamos hablando de una reducción de 13.4 millones en el periodo de Andrés Manuel, que yo diría podrían haber sido más de no haber sido por la pandemia, imagínense lo que podría lograr la presidenta, que esa es la medida. O sea, el comparativo que va a tener Claudia Sheinbaum al momento de cuando se mida la reducción en pobreza en su primer periodo de gobierno, va a ser justamente si AMLO sacó a 13.4, ¿cuánto sacamos con Claudia? Esa va a ser la primera medición de la presidenta, porque además no solamente hay más programas sociales, sino que otro de los temas que más y que incluso en las encuestas y en las mediciones mejor sale tiene que ver con la economía. Uh-huh. El debate ya no solamente es a cuántas personas sacamos de la pobreza, sino de la economía, que es un reto enorme porque tenemos también la inflación, ¿no? La inflación que aunque se ha mantenido estable, y también se habló de ello en el discurso de la presidenta, es algo que también hay que ir luchándole mucho. Es también efecto pospandemia, efecto aranceles Trump, etcétera. Son varios efectos internacionales los que meten en el asunto de la inflación. Creo que el Banco de México ha tenido un papel muy bueno, muy bueno el Banco de México, y ahí falta ver cuáles son las políticas que van a hacer de gobierno para empezar a trabajar estos temas. Porque cuando sacas a 13.4 millones de personas de la pobreza, que luego, ¿qué sigue? Porque no es como que haya resuelto el problema, listo. No, ¿qué sigue? Estas personas entraron no a clase media o solo las sacamos de pobreza. Y si están en clase media, entonces hablemos de emprender, que ahí es donde viene también Plan México, ¿no? Creo que se nos han olvidado este tipo de estrategias de las que se habló en la conferencia no solamente es vamos a trabajar con el presidente de Estados Unidos, el que nos toque, perfecto, sino que México tiene que apostar por su propia soberanía. Y por eso yo, dentro de las críticas que se le hacen al partido vean lo que sí está haciendo la presidenta. Lamentablemente no están haciendo estrategia de contención, están ellos colgándose de la presidenta como para, miren, tiene una aprobación del 80%. Sí, la presidenta, por el trabajo que está haciendo. Es que miren, la estrategia de seguridad es respaldada por todos. Sí, la del gobierno federal. Es que miren las políticas, sí, de la presidenta.
O sea, es la presidenta la que tiene, es más, hasta los propios militantes del PRI y del PAN, el 60% en promedio de los simpatizantes o militantes del PRI y del PAN están de acuerdo con las políticas que está implementando la presidenta. Y en esa misma encuesta que ahorita hacen referencia, también venían estos perfiles que no tienen buena opinión, que son Adán Augusto López Hernández y que son Ricardo Monreal. O sea, también hay que evaluar ese tipo de datos, ¿no? No nada más la popularidad, toda la opinión favorable que tienen sobre el proyecto de la Cuarta Transformación, sino esas otras personas que lo único que están haciendo es generar todas estas polémicas y tomando el lugar de una oposición que decía Álvaro Delgado en la semana también. Este año es el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero otro año más sin una oposición, ¿no? Sin ver que en realidad hay un proyecto de parte de partidos políticos que estén dándole batalla a lo que está sucediendo con la Cuarta Transformación. Seguimos sin un líder de la oposición, por más que intentan ponernos allá un Ricardo Anaya, por más que intentan poner a Alito Moreno, no hay nada. O sea, en realidad el PRI y el PAN están ausentes y solamente agarran vida o cobran tantito cuando vienen este tipo de polémicas y se suman al golpeteo a través de temas que le están pegando a Morena por sus propios integrantes. Y es que también la Cuarta Transformación y Morena tiene que asumir el rol de que ellos van a ser sus principales aliados y sus principales enemigos, porque ya no va a caber el discurso de viene la oposición, lo aprobó la oposición, son los anteriores gobiernos, porque ellos ya gobiernan la mayoría del país, están en la mayoría de los congresos estatales, es decir, lo bien y lo mal que resulte va a ser responsabilidad completamente del proyecto de la Cuarta Transformación, porque sí, la oposición no pinta para nada, pero aquí quienes están volviendo, Morena no puede echarle la culpa a nadie más que a Morena, porque o sea, sí, de verdad el carril está, los lazos del país sí está en Morena, porque tienen mayoría. No son ese PRI hegemónico de los 70s, cierto es, pero sí tienen la mayoría en el Congreso. Y eso le ha permitido también, o sea, sí tienen sus oposiciones ahora. Yo creo que si tienen esa baja aprobación es porque precisamente quienes se ven y quienes han ganado esa percepción de estarle poniendo los traspiés a la presidenta son esos dos alacranes en el Congreso. ¿Quiénes dos? Adán y Ricardo. O sea, yo les dije sanguijuelas. Yo le subí la categoría, perdón. En 10 minutos va a cambiar el adjetivo. Espérense, Échatela. Yo lo único que voy a decir es porque te vamos a poner una cosa muy interesante. Muy interesante. Ya venimos a Pau, perdón, es la costumbre. Pero es que, a ver, estamos hablando de dos personas que intentaron ser presidentes de la República. Además. Sí. Y de esos dos, todavía uno tercero, ¿no? El que más bronca le echó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Cuando vemos a Marcelo, hay que decirlo, sí está haciendo su chamba. Como secretario de Economía está haciendo su chamba. Creo que le hace falta mucha más difusión de lo que están haciendo, pero están haciendo cosas. El Plan México, la revisión del Tratado Comercial, sobre todo el tema del Plan México creo que no lo hemos explotado. Uno de los temas más importantes de la presidenta que también destaca. Lo destaca, pero volvemos a hacer énfasis en el legislativo. Para que el ejecutor ejecute, necesitas que el legislativo haga modificaciones a la ley. Para eso es. O las leyes secundarias y los reglamentos. Exacto. No podríamos hablar de la ley de amparo y de vamos a cobrarle a los deudores y vamos a evitar que el amparo sea una estrategia de evasión fiscal sin una reforma a la ley de amparo. No podríamos hablar de un nuevo poder judicial sin una reforma al poder judicial. No podríamos hablar incluso del nearshoring y de nuevas modificaciones o de nuevas permisos o etcétera, sin modificaciones legales. El tema de derechos de autor, que es uno con el que más disputa tenemos con Estados Unidos, no podríamos hablarlo sin hablar del legislativo. Entonces, no son contrapesos. Necesitan trabajar en conjunto. Aquí la pregunta para todas y todos del legislativo en realidad es quién está o no en el proyecto de nación, punto. Pero cuando estamos hablando sobre estrategias y políticas públicas, una de las, a mi parecer, las más importantes es no solo que la reducción de pobreza se concentra un poco por los programas sociales, sino también por el salario mínimo. Solamente del 2018 al 2025, el aumento del salario mínimo es de 135% en términos reales. Eso obligó a que el propio Vicente Fox terminara reconociendo públicamente que pues es que qué mal que se dejó convencer por los economistas que le decían que si subía el salario mínimo iba a haber inflación.
¿Qué es un Vicente Fox? Que es como un Tamagotchi. Sale en VIX, en el PRI. Sí. Bueno, Es que son lo mismo. Está esperando Sí. que se apruebe la reforma congelada Su del voz es proyecto muy de valiosa, la salió en ese marihuana. documental. es que sí tiene su encanto. Pero, a ver, que Vicente Fox terminara reconociendo, Ajá, es como de, exacto. a ver, espérate. O sea, me estás diciendo que todo lo que dijiste que estaba mal, que juras que incluso intentaste evitar que llegara a la presidencia a través de un proceso de desafuero, Vicente Fox. Me estás diciendo que siempre Eran sí tuvo otros razón. tiempos. Que siempre sí tuvo razón, que sí, que el peligro para México no era él, ni era el proyecto que él encabezaba, hoy encabezado por la presidenta, sino que fueron ustedes, porque para mí esa es la declaración histórica. El peligro para México no es Morena, o en este caso la presidenta, o el expresidente López Obrador. No, fueron ellos. Creo que eso queda claro en cada uno de los pasos que damos, en cada una de estas modificaciones que se han hecho. La reforma a la ley de amparo, que sí, Cedillo la hizo muy bonita, preciosa y divina, qué padre, pero sirve como evasión fiscal. Vamos a modificarla. No, que es que el salario mínimo, si lo subimos, nos va a traer inflación. No es cierto. Al contrario, eso fue lo que ayudó a la reducción histórica de la pobreza. No, es que la estrategia de seguridad tenemos que dar una guerra contra el narcotráfico. No es cierto. Con inteligencia logras una reducción del 38% en los homicidios dolosos en solamente un año. O sea, es solamente con inteligencia, no necesitas, y eso lo digo por los panistas, ¿no? Porque los panistas están muy acostumbrados a que el operativo, ¿no? De hecho, el propio Federico Doning, ¿no? Dice que se le hace muy raro y muy curioso que en los operativos que presume el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por cierto, uno de los mejores calificados del gabinete de la presidenta, no haya muertos, ni haya balas. Perdón, a ver, muertos sí han existido y lamentablemente, pero son muchos menos a los que se dieron en la administración de Calderón. Lo que a ellos les sorprende es que existe inteligencia. Y bueno, si era Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, pues con razón. Muy brillante para la estrategia de seguridad no fue, pero para la estrategia de ayudar al narco fue brillante. Tan Sí tenía brillante. inteligencia, pero la tenía destinada para otros Para el mal, fines, para exacto. el mal. Entonces, me queda claro que lo de ellos no es inteligencia. Con inteligencia se logran reducciones. Que eso ya se resolvió. No, estamos hablando de un año de gobierno. Y creo que hacer énfasis en el tema de seguridad es importante, porque es donde más han querido dividir a la presidenta Claudia Sheinbaum del expresidente López Obrador. Y que además esos comentarios también vienen desde Estados Unidos, ¿no? Claro. Que ahora sí quieren combatir al narcotráfico y que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues no lo quiso hacer. Pero bueno, estamos hablando también de estrategias Exacto. muy distintas. Por eso lo que decía el documental, ella dice, somos dos personas distintas, pero no nos van a separar, y lo vuelve a decir en el discurso de hoy. Él puso las bases, estamos hablando del segundo piso, cuando incluso en la lógica de una construcción de un edificio, no vas a construir un segundo piso igual que el primero, tienes que hacer las cosas, pues, ¿cómo va a ser tu segundo piso? ¿Cómo, si es con más estructura, menos estructura, le vas a poner más bases o menos bases? ¿Para dónde le vas a tirar? O sea, de eso se trata. Tienes un edificio, ¿cómo queremos que sea el edificio? Es el objetivo final. Pero hay distintas maneras de llegar ahí. Entonces, creo que insisto en esa parte, lo que se rompe un poco es esa misoginia de, ella es el títere de, no, nunca fue títere de nadie. Y creo que ha manejado el país de la manera correcta, incluso con los desafíos que conlleva tener un vecino como el que tenemos. No, y aparte la percepción que tiene, y a ver si alguien me ayuda a sacar esa encuesta, pero la presidenta Claudia Sheinbaum es percibida como la presidenta más profesional. O sea, con una alta calidad de profesión, de inteligencia científica, o sea, sí, no, o sea, y hasta quienes le dicen autoritaria, digo, no, sin que no sea cierta, o sea, que no es cierto, pero no puedes decir que es el títere luego autoritaria. A ver, Ándale, exacto. O sea, una cosa va por el lado de otra. No, o sea, tú pues si no me vas a decir que es autoritaria y que es un títere. O sea, es completamente contradictorio, irracional, absurdo. Oigan, yo para ir cerrando me gustaría hablar sobre el Poder Judicial, a diferencia de los que estuvieron en el corralito este día. Creo que incluso los saludó personalmente a los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte que estaban ahí enfrentito en la silla en primera fila. Más allá de todo lo que se ha hablado en la República de X y demás sobre la reforma judicial y el nuevo Poder Judicial, me llama la atención en esta encuesta de ENCOL, al menos los encuestados no saben, o no, el 76% no sabe quién es Hugo Aguilar, es decir, el ministro presidente de la Corte, y otro 79% no sabe quién es la ministra Lenia Batres, quien estuvo, al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, estado por estado haciendo campaña para llegar a ser elegida. Eso me llama mucho la atención. En el Círculo Rojo, donde nos informamos y hablamos de política, son conocidos, pero a nivel ciudadanía
solo 24 y 21 dicen conocer a estos 2 ministros. Todavía queda mucho trabajo, ¿no? O sea, creo que también por parte de, en su momento, la corte neoliberal, el fin de la otra corte, pues era muy poco conocido también eso. Entonces creo que aún ahí queda mucho trabajo de los nuevos integrantes del Poder Judicial para que se cumpla este objetivo que ellos tienen, ¿no? Que básicamente es salir a las calles. Yo terminaría con 2 puntos. Uno de ellos, haciendo énfasis en lo que nos decían ahorita aquí en el chat de esta mesa y de esta transmisión especial, que deje su me gusta. No se le olvide de dejar sus comentarios. El chat no está de más. Sí. Ya, tal cual pidiéndolo, Dulce Olvera. Bueno, pero yo creo que un punto importante es todo el trabajo que hay de parte de las personas que integran este estado, ¿no? O sea, ya lo decías hace un momento, Meme, sí, por un lado está el trabajo que está realizando la presidenta Claudia Sheinbaum y los resultados que ya está comunicando no solamente aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional y con todas estas reuniones, mítines que tuvo en la República Mexicana, sino de todos los demás entes que deben de aportar. Por eso también creo que hacíamos énfasis en el trabajo que tiene el partido de Morena para trabajar con las personas militantes y las personas que se quieran ir sumando a este proyecto. Creo que esa es una gran labor y también la labor del legislativo. Arrancábamos esta mesa y también aquí en sinembargo.mx hablando sobre cuántas reformas tiene la presidenta Claudia Sheinbaum que ha lanzado, cuántas se han discutido y cuántas faltan por discutir. Eso creo que también es cuestión de poner a trabajar a los legisladores, pero no nada más en el trabajo que se les envía desde Palacio Legislativo, desde el Palacio Nacional, desde la titular del Ejecutivo, sino cuántas legislaciones también ya han comenzado a surgir por parte de iniciativas que tienen los mismos diputados o los mismos senadores, sea de Morena o sea de la oposición. ¿Cuántos proyectos ya han metido ellos y cuántas en realidad sí se han aprobado? Al momento de estar platicando esto, también me hace pensar en esta iniciativa de las 40 horas laborales, que fue una iniciativa que surge desde el Poder Legislativo, sigue ahí encapsulada, no se ha discutido. A las que sí le han dado prioridad son a las de la presidenta o en su momento del presidente, ¿no? Entonces también queda de ese otro lado de los legisladores que estén dando iniciativas y que estén proponiendo iniciativas que estén terminando con la ciudadanía y que estén dándole un fin bueno a la gente que les ha votado, ¿no? O sea, que no nada más sean ese canal por el cual son la vía en la cual la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que se van a discutir y sabe que se van a votar y que se van a promulgar en algún momento. O sea, creo que esa labor también está muy amplia por parte de cada una de las personas que integran este movimiento de la Cuarta Transformación. Y por el otro lado, lo resumo también con todo el apoyo que le da la ciudadanía y toda la conciencia que tiene la gente ahora de reconocer quién está en la presidencia de la República. Pienso en los informes de gobierno que daban anteriormente los presidentes, tanto de la década de los 70s, 80s, 90s, 2000s, o sea, desde que se da esta rendición de cuentas. ¿Quién había salido a la calle a darle esta respuesta a la gente, ¿no? A rendirle todas estas cuentas de todo lo que ha sucedido? Creo que eso no se debe dejar de lado y reconocer también que la gente está impulsando a que los políticos estén en la calle, a que la gente también está pidiendo que haya este reconocimiento y eso para mí es un gran avance que ha habido y esperemos que este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum sea también un empuje para lo que vaya a suceder en los siguientes 5 años porque apenas es el primero de 6 años. Entonces, hemos visto de todo en estos 12 meses a un presidente Donald Trump, a la oposición destruida, pero también a ciertas figuras que están agarrando poder dentro del movimiento y que se están convirtiendo en esa oposición. Entonces, por eso también hay que tener los reflectores sobre estas personas y con eso termino. Pues bien, es que entonces me está diciendo, ya nos cayeron superchats. No, yo nada más. Mi regreso, ¿no? Ahí está. Gracias, Abdiel Iván. Gracias, Miguel Ayala. Y a Lenny también, Enid, y también a Abdiel Iván que nos mandó un super. Sí, fíjate. Yo nada más quisiera agregar con el tema legislativo, que ahorita no es análisis del tema legislativo, pero sí necesitaríamos un legislativo también más congruente con el discurso y no tanto tan
para hacerle la barba a la presidenta. Vaya, o sea, congruente en el discurso de primero son los pueblos el pueblo, porque en el tema de las 40 horas, pues ahí estás mostrando que el lobby de los empresarios está bien fuerte. Está pesado. Está pesado, entonces ahí donde está la congruencia con el discurso, no tanto con quedar bien con la presidenta y aceptarle todo lo que mande, sin que tampoco eso implique que seas o sea, que se hace el obstáculo, como lo vimos, por ejemplo, con López Obrador, que no le aprobaban por el hecho de no quererle aprobar las reformas, que es muy diferente, no se vaya a malentender. Y yo nomás me gustaría concluir que la segunda temporada del sexenio de Claudia Sheinbaum se va a venir bien fuerte porque tenemos en puerta la reforma política. Electoral, política electoral, sí, la reforma electoral. Adiós, fuero. Fuero, disminución de pluris, y dinero para los partidos. Creo que es una de las reformas, por eso insistíamos un poco en esta parte, siento yo, de la parte legislativa, porque por supuesto que cuando el Ejecutivo manda una reforma es porque necesita ejecutar y necesita que se haga una modificación legal. Se tienen que mejorar porque creo que todas las leyes son perfectibles y para eso están los legisladores, pero la pregunta es, la presidenta y el presidente López Obrador lo decían, hoy la presidenta lo dice, el pueblo pone, el pueblo quita. No le tengan miedo a eso. Si la presidenta no le tiene miedo a eso, ¿por qué se lo tendrían que tener las y los políticos? Sobre todo los de su partido. Creo que hace falta más ese respaldo del equipo de la 4T a la presidenta, no solamente en amplificar el mensaje, sino en hacer lo que le toca a cada quien, porque la presidenta lo ha hecho muy bien. O sea, creo que la presidenta ha unido mucho más, incluso de izquierda a derecha. Hay gente que podrá no estar de acuerdo con ella en muchas cosas, pero dice, esto lo hizo bien. Y veo cada vez más niñas y más niños politizados, las niñas diciendo quiero ser presidenta, los niños escuchando a la presidenta, saben que les dan apoyos, para qué son, cómo funcionan. O sea, la gente se está politizando y creo que se ha hecho un cambio histórico y ese cambio no puede retroceder. Entonces, es el primer año. Vendrá un segundo y vamos a ver qué tan se pone este segundo año, porque seguramente ya también está habrá. En marcha el segundo. Habrá varias cosas que hacer. Quiero leer el mensaje que da la presidenta en sus redes sociales hace un par de minutos. Gracias. Como primera mujer presidenta de México, reafirmo que vamos por el camino correcto. Aquí estamos de pie y con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo del presente y esperanza en el porvenir. No les voy a fallar. Así mero es. Pues bueno, creo que con eso terminamos. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dejen sus deditos para arriba. Gracias por los superchats. Le hicieron caso a Dulce Olvera. Ajá. También soy del área de recursos humanos. Ahorita vas a pasar a cobrarlos. Te tocan las pizzas. Gracias. Y en producción, aquí atrás, y a Pau Soto en y a operaciones. ustedes que se conectaron en domingo también. Sí, oigan, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con todas las transmisiones en vivo. Ya sabe, aquí estaremos muy tempranito para la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias. Mañana me toca ir. ¿Mañana vas a estar? Pues sí, tengo que ir porque la vez pasada no nos dio preguntas. El viernes. No me toca, te vas a ir el viernes no hubo preguntas. Bueno, pues mañana no se pierdan la conferencia porque ahí esperemos que le den la palabra a Romina Gándara y listo, terminamos. Bye.